Hoy queremos conocer en esta segunda media hora de programa una editorial bien particular que está especializada en fotografía y que desde el 2018 dedica una colección a la difusión de la fotografía contemporánea chilena a través de la publicación de fotolibros. De hecho, acá yo les voy a mostrar uno que es bien interesante. Y en agosto, recién pasado, bueno, en el mes de la fotografía, todavía estamos en agosto en realidad, yo ya me estoy cambiando de mes. Mi alma está en septiembre. No, en este mes, que es de la fotografía, bueno, queremos conocer más en detalle esta propuesta editorial y a propósito también de que presentaron en Santiago Foto 2024, este tercer encuentro de Feria de Fotolibro Latinoamericano, uno bien interesante que se llama WTF, What the Fuck, de Camilo Fuentealba, que es fotógrafo chileno, canadiense, radicado, me parece, en Nueva York. En ¿no? Nueva York. Y vamos a conversar con Mónica Salinero, ella es teórica, investigadora y curadora, miembro de este equipo de Metalibro, esta editorial entonces independiente, como te decía, del fotolibro, junto a Javiera Novoa y Paloma Palomino. Sí. Qué genial, me encantó. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida a Frecuencia Pública. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es muy importante para Metalibro poder compartir con ustedes y con la Radio Salts. No, me encantó. De hecho, cuando me llegó el libro en la casa lo encontré súper interesante. Miren, por favor, lo que es. Ya vamos a hablar de esta fotografía y de este formato, porque ya el formato es bastante elocuente. Primero, hablemos cómo nace esta editorial, porque siempre también uno ve una oportunidad cuando hay un vacío o hay una escasez o no se da tanto, por ejemplo, acá en nuestro país, la circulación, ¿no? de fotolibros. Y muchas veces hay la autogestión, el corazón, el pulso, el talento propio, el círculo, ¿no? Inmediato es lo que empieza a generar la forma. ¿Cómo parte esto en 2018 o un poco antes quizás? La verdad es que es una iniciativa de Javiera Novoa, quien es la editora de la editorial, y ella, de alguna manera, lo que hace es plantearme que trabaje con ella en una colección, que es la colección del Metalibro, que viene a ser una editorial de fotografía, como tú dices, en un contexto en el que construir o crear fotolibros es muy caro, ¿no? La verdad es que la mayoría de las personas no acceden a los fotolibros y la editorial comenzó con fotolibros más bien de impresión casera, pero no por eso mala impresión, todo lo contrario, tenemos como una factura muy muy buena en todo lo que son los libros hechos a mano. Y luego pasamos ya a offset cuando podíamos tener proyectos un poco más grandes. Pero también acá creo que hay que recordar que hay un contexto complejo con los libros en general en Chile, pero además el fotolibro no es considerado un libro. De hecho, nosotros en general no postulamos al fondo del libro, por ejemplo, porque no existe esa categoría. Sí. No se considera un libro. O sea, el lenguaje visual no se considera como una forma de escritura, o si se quiere, como algo que nos entrega un contenido narrativo también, ¿no? Que es lo que más vi en What the Fuck, de hecho, mucha narración y mucha lectura de finalmente y resignificación de lo que se ve en un paparaseo de alguna manera, pero bien artístico, ¿no? De dar forma en esos cotidianos excéntricos. De alguna manera. Ya vamos a hablar de este en particular. Pero qué interesante eso, o sea, ya están fuera, al margen, los fotolibros. Sí, ahora bueno, eso se puede desde la línea de fotografía, ahí surgen sí muchos fotolibros. Y bueno, donde lanzamos el libro de Camilo Fuentealba es una de las ferias que trabaja con el tema de las fotografías y los impresos de fotografía. Antes habían otras ferias también más gráficas donde participaba. Y eso es como el contexto en general. Y lo que se planteó era una colección más bien autoral, de una selección que en primera instancia hace Javiera. Luego empezamos a generar algunas conversaciones, porque la primera selección, ¿qué son estos? A ver, ahí los tenemos. Que son que son estos a mano. Colección de Metalibro. Bueno, trabajamos con un papel especial, ¿no? Los corchetes son unos corchetes especiales de archivadores, de archivo, ¿no? Y las primeras, esa es la colección M, que es con la que partimos, y en general son fotógrafos y fotógrafas que Javiera fue conociendo a través del mismo Instagram u otras redes sociales, y donde se les proponía ser parte de esta colección. Y además nos hemos planteado como una editorial paritaria,
Es decir, tenemos la misma cantidad de fotógrafas que fotógrafos. Y no solo chilenos, ¿no? También latinoamericanos. No, en general son chilenos y Ya. chilenas, pero que pueden vivir en Chile o en otro lado. Perfecto. Más bien acá yo diría que lo que marca la fotografía es una fotografía que en general es análoga, no siempre, pero en general es análoga, que es una fotografía muy contemporánea. Y claro, eso te iba a decir, contemporánea y bueno, a lo mejor no necesariamente urbana, pero siempre están esos toques, porque acá, claro, acá no necesariamente es urbana, hay mucha playa, hay campo, hay lugares abiertos, pero sí está muy presente, por ejemplo, en What the Fuck, que quiero detenerme en este libro, que es bien espectacular y sobre todo como estos hallazgos que hace justamente su creador, ¿no? Camilo Fuentealba. Hablemos de cómo también trabajaron este libro, que ¿cómo lo podrías describir? Porque son 2 pliegues, se abre, tiene también, está forrado, lo puedes meter a la piscina. Sí, este es un formato que se llama Leporello, ya. pero en realidad es un acordeón. Ya, es un acordeón. Viene con... Y está contenido en este forro plástico, que es como un forro de cuaderno antiguo. Sí. Y que tiene impreso en color naranja neón, ¿no? El nombre. Muy taquilla. Sí, el nombre y, bueno, la reseña de Camilo, que es muy cortita, pero que hay fotógrafo chileno-canadiense, residente en Nueva York, le gustan los porotos con rienda. Este es su primer fotolibro editado en Chile, que nos parecía muy importante dejar los porotos con rienda. Bueno, y este que es un formato acordeón. Ahí lo abrimos un poquito, mira. Sí. Es un formato acordeón. Lo estamos mostrando para quienes nos están viendo también por YouTube y no solo escuchando por la 94.5. Y lo interesante de este formato es que, si tú te fijas, no es un formato que necesariamente tenga un principio o un final, ¿no? Sino que tiene que ver con cómo nosotros vamos recorriendo, haciendo la lectura de este acordeón, ¿no? Entonces, vamos viendo, podemos detenernos en distintas fotos, pero también en cómo las fotos, que a mí me parece muy interesante, a diferencia de una exposición fotográfica, por ejemplo, que es verdad que las fotografías sí dialogan entre ellas, pero acá la relación como la fotografía como texto funciona muy bien, me parece a mí, porque permite como que nosotros tengamos de manera directa, poner en relación, ¿no?, las fotografías que están en el libro. Y el libro recoge una selección de fotografías que tenía Camilo Fuentealba de muchos años, sacadas en Nueva York, que a mí lo que me parece más espectacular, que bueno, son estos hallazgos, pero no son pocos hallazgos, son muchos hallazgos. Sí. Entonces, a mí me parece que lo que es capaz de ver Camilo Fuentealba son cosas que nosotros estamos entrenados para no ver, y entrenadas para no ver. Exacto, pasar por alto. Pasar por alto, ¿no? Que es la cotidianidad de lo urbano. Bueno, por supuesto en Nueva York quizás está más exacerbado eso, pero que de alguna manera nos muestra cuestiones poco normalizadas, ¿no? Sí. Desde los cuerpos, porque hay una diversidad de cuerpos, que a mí eso me parece muy interesante. O sea, personas de distintas razas, pero también de muchas corporalidades y en situaciones muy... Eso me encanta, sí, de hecho. Que es parte de la normalidad de la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que, como decía, estamos entrenados para no ver. Las personas de la tercera edad, ¿no? La fotografía en general nos muestra cosas lindas y que están súper acotadas. Hay una edición muy clara respecto a aquello que es posible fotografiar y que la gente quiere ver. Exacto. Entonces la gente joven, las cosas lindas, los paisajes hermosos. Eso, lo que quiere ver. Yo creo que eso es bien importante a propósito del what the fuck, ¿no? De que lo que nos sorprende, sí, que no es lo que uno está preparado o con el sesgo para querer ver. Exacto. Yo creo que eso es lo más interesante de esta propuesta, y además nos muestra mucha realidad cotidiana y ahí va el pobre hombre de hojalata, que a mí me da mucha pena porque está en busca de su corazón mientras trabaja incansablemente. O sea, es que son metáforas de la vida actual, ¿no? Pero es interesante porque uno le puede dar la lectura a ese personaje de esa fotografía según también el imaginario y el acervo cultural que uno tenga. Por supuesto. Que vimos, no sé, el Mago de Oz. Pero, que vimos el Mago de Oz. Pero quizá, no sé, un chico de 15 años sabe que existe, pero no hace tanto la analogía y ve otras cosas. Claro, es bastante interesante eso. Y de todas maneras, lo que nosotros hemos trabajado, como trabajamos en Metalibro, yo trabajo en función de los libros que ya están hechos.
tenemos muchas conversaciones respecto de si hay que sacar alguna fotografía o no, pero yo trabajo con los libros ya diseñados y hago un texto que sea una entrada a ese mundo, porque lo que nosotros no queremos, a propósito de lo que tú estabas diciendo, de que no todos vemos lo mismo, es acabar las lecturas. Claro. Son más bien textos propositivos. Y este libro, además, bueno, fue un diseño en el que participaron varias personas, ¿no? Entre esas Paloma, obviamente, Paloma Palomino y Javiera, que eran las editoras, y una diseñadora que es muy cercana además al mundo del fotolibro. Ella también participó en un fotolibro que se llama Ari y siempre olvido su nombre. Mónica, ¿y son puras mujeres? Estamos con Mónica No. Salinero, teórica, investigadora y curadora, y es parte del equipo Metalibro, esta editorial independiente de fotolibro, como lo decía, junto a Javiera Nova y Paloma Palomino, que me has nombrado puras mujeres. No, en el staff, digamos, detrás de la editorial. También está Miguel Mariño, que él es nuestro traductor. Ah, ya. Él también ha estado desde siempre. A propósito del tema también de género, tengo entendido que dentro de la colección, tiene una colección que se llama Metal, que reúne el trabajo de 20 destacadas fotógrafas chilenas contemporáneas. Y ahí, ¿qué visión entrega? Ahí está el libro, qué bonito el diseño, qué bonito todo. Lo acabamos de... Cuéntanos un poco de este trabajo mientras yo ojeo el libro precioso que tienen acá. ¡Uy, qué lindo todo! Es que vieran el trabajo que tiene, los detalles, el papel que usan, el gramaje, espectacular. Cuéntanos un poquito de este libro y cuáles son las artistas que están acá. Bueno, este libro surge a partir de... Este es el único proyecto que tenemos nosotras que reúne a más de... que no es autoral, digamos, que no es de un solo... de una sola artista o un solo artista. Y esto fue un llamado. Hicimos un llamado y recibimos muchísimas postulaciones. Fue un llamado solo a mujeres. Queríamos hacer una compilación de mujeres. Y hicimos una especie de jurado entre yo, la Javi y la Paloma. Perfecto. Javiera con Paloma trabajaron la edición y el diseño del libro. Y ahí podemos encontrar fotos de... Valentina Palavicino, por ejemplo. Hay fotos de... Ahí están los nombres. Ahí sí. Alejandra Arkuch. O Arkuch, no sé cómo se pronuncia, Andrea Manustevic, Camila Venegas, Carolina Agüero, Constanza Araya, Denise Ruiz Aburto, Fernando Paso, Fernanda Venegas, Francisca Valdés, Josefina Astorga, Lee Arboleda, Mayra Troncoso, Moraima Sánchez, Nia Diedla, Paula López Droguet, Paula Yáñez, Valentina Osnovikov, Valentina Palavecino, como tú decías, Verónica Garay y Susana Villar. Son todas las artistas, fotógrafas presentes en este libro Metal. ¿Cuál fue el llamado? Digamos, ¿tenían un pie forzado o algo? No, libre. El único pie forzado era que fueran mujeres que, bueno, no están forzados, digamos, está lleno de ediciones que son solo hombres. Sí, absolutamente. Solamente que no se dice que es el pie forzado. No, pues, exacto, pues ya estaba instalado. El pie encima, más encima. Sí, súper encima. Súper encima. No, más bien que nos mostraran su trabajo y a partir de eso nosotros hicimos una selección de aquellas fotos de aquellos trabajos que nos parecía que estaban dentro de lo que se buscaba como fotografía contemporánea y que de alguna manera nos hicieran sentido y fue conversado, porque lo que me hace sentido a mí a lo mejor no le parece tan espectacular a Javiera o a Paloma. Entonces eso también es importante porque inmediatamente se va planteando una especie de lectura, ¿no? Y de escritura también del mismo fotolibro. Entonces eso es bien bonito cómo trabajamos, la verdad. Yo creo que es un equipo que funciona súper bien, ¿no? Y que plantea una narrativa, si se quiere, desde la fotografía, con un sentido de aportar también a visibilizar lo que se está haciendo en Chile en fotografía. El mundo de la fotografía, como decíamos, no es un mundo tan validado desde el punto de vista de... No digo que validado desde las artes, porque sí se considera un arte, pero más bien no tiene tantos espacios de circulación, hay muy pocas galerías que se dedican solo a fotografía, ¿no? Y es un arte propiamente moderno, ¿no? La fotografía llega en el siglo XIX y se masifica a mediados del siglo XX, porque antes no era masiva, y que nos permite de alguna manera que las personas que se relacionan o que practican la fotografía hoy día, sobre todo con el mundo digital, tengan un acceso a lo que antes no se tenía, que es construir imágenes. Y a propósito de las redes sociales y donde todas y todos somos fotógrafos, de alguna manera, algunos con más talento que otros, pues también cosas de gusto,
y que es una tremenda ventana. Tú ya decías algo respecto a el poco espacio quizás, o la poca venta o demanda, como queramos llamarlo, del fotolibro propiamente tal. Pero quizás, si bien hay no es tan masivo, sí hay un nicho, y creo que las redes sociales han ayudado, no sé si la palabra es, a entrenar el ojo, o donde hay tanta información que lo visual y lo audiovisual es fundamental hoy, incluso más que el texto, cuando la gente pregunta quién lee ahora. Pero, ¿cómo sientes que ha ayudado también las mismas redes sociales, donde hay gente que básicamente, incluso sin ser artista, muestra de profesión, si tú quieres, y de alma, muestra siempre su pedacito de visión de mundo, algo que captó, a veces puede ser algo, para mí, fome, como el plato que comió, pero bueno, esa cosa también, pero una esquina, un rayado, un graffiti, un personaje, qué sé yo, un perro en una situación, y algo que vimos muy fuerte también en el estallido social, hay que decirlo. Sí. Y ustedes surgen además, bueno, el 2018, más o menos en un contexto donde también, aunque no sabíamos, se estaba emergiendo. ¿Cómo ayuda también las redes sociales a esto que no sé si la palabra es entrenar el ojo, pero de alguna manera de que el ojo esté un poquito más lúcido? Yo no sé si las redes sociales per se ayudan a que haya un ojo más entrenado. Yo creo que lo que sí permite es la construcción de comunidad. Entonces, de alguna manera, uno se da cuenta en Metalibro. La gente que le interesa la fotografía sigue Metalibro. Nosotros seguimos a las artistas y a los artistas, seguimos a las otras editoriales. O sea, se empieza a generar una comunidad. Y eso también es interesante porque también da la posibilidad de que se gesten encuentros, que ya no sean solo en la virtualidad, como Santiago Fotoferia. Porque te vas dando cuenta de que hay mucha gente que está interesada en eso. Entonces a mí me parece que eso es, primero, una de las cosas que permiten las redes sociales. Y lo otro, quizás, es que si es una vitrina para artistas. Y eso es... Y para personas que a lo mejor, claro, no se pueden dedicar 100% a eso, pero que tienen muy buen ojo. Y bueno, de hecho nosotros tenemos varios de los... O sea, si bien la mayoría son fotógrafos, no todos se dedican 100% a la fotografía. Muchos hacen diseño, ¿no? O trabajan en cosas asociadas. Claro, ¿Qué es lo que pasa? Afines, sí, por es supuesto. lo que le pasa a los artistas. Sí, totalmente. En sobre Chile, todo en un país como el nuestro. Sí. Y eso permite también poder visibilizar ese trabajo, que esas personas no tienen espacio y a veces no tienen ni tiempo ni la capacidad de generar proyectos para que sean visibilizados. Entonces, también a nosotros nos da una gran fuente de información para poder hacer nuestra curatoría editorial. Y cuéntanos un poco también de los tirajes, según los distintos ejemplares o apuestas que hacen, y también, en este caso, dónde se distribuyen, cómo uno puede acceder, porque estoy mirando acá en Instagram también, que uno obviamente puede seguir la página, que es muy fácil, Metalibro, tal cual, y ahí aparece colección del Metalibro, pero que básicamente es lo mismo. Y tiene una página web, www.colecciondelmetalibro.com. ¿Cómo ustedes se están moviendo? ¿Cómo están también generando vínculos con otros artistas, tanto chilenos como latinoamericanos? En general, Metalibro hace las ediciones que son hechas a mano, tienen un tiraje mucho más pequeño. Mucho más pequeño. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? 100 y están numerados. Ya, perfecto. Excelente regalo. Sí. De hecho, hay algunos que ya están, ya no existen. Ya. Y los que son en offset, esos tienen un tiraje mayor, que nos pasa porque no vale la pena hacer un tiraje pequeño, pero va entre los 300 y los 500 ejemplares. Eso depende también de los costos, etcétera. Después de la pandemia, además, todo, el papel, hubo mucha escasez de papel, tinta, o sea, hoy día además es muchísimo más caro hacer un fotolibro. O sea, post pandemia se encareció todo. Sí, se encareció todo. Muchísimo, en verdad. Pero, bueno, ahí seguimos haciéndole el empeño, y además también decir que nuestros libros no son libros inaccesibles. What the fuck cuesta 15.000. Súper bien, ¿no? Y un tremendo libro, precioso. Este también cuesta 15.000. Hay otros un poquito más caros que son en offset, que son muchísimo más grandes, o sea, son el doble que este, ¿no? Un formato también
diferente, porque también depende de los formatos, cuánto papel usa. Hay todo un tema ahí, no es como... Y bueno, los vendemos a través de el Instagram y cuando participamos en ferias, que hay muchas ferias durante el año y en general participamos y ahí también se vende. Me da la impresión, pero puede ser que me equivoque y sea solamente un prejuicio, Mónica, de que también por el diseño, por el tipo de artistas también, ¿no?, que están en las colecciones, o algunos de los libros que tú me has mostrado, y este tema como contemporáneo, bueno, WTF es muy urbano, por supuesto, que es Nueva York, pero no necesariamente todo es muy urbano. ¿Se publica un poco más joven o no necesariamente? ¿Cómo se mueven ahí la demanda? Porque uno piensa, ¿no?, es como un poquito más como para millennial. ¿Sabes qué? Depende. Yo creo que la gente que está interesada en la fotografía, al menos yo lo veo cuando vamos a las ferias. Claro, a las ferias va más gente más joven. O sea, sí, más difícil encontrarse con gente de la tercera edad. Pero van. No creas que no van. Y tienen un interés en nuestros libros. Es decir, yo creo que es bastante transversal. Lo que pasa es que lo primero es tener un interés en la fotografía. Sin duda. Y tener un interés en las artes Pero y no salir solo en la y ver. Fotografía, también diría yo en el formato libro. En el formato libro. Porque además son preciosos. O sea, el formato libro, yo soy muy de libro, necesito lo tangible. También me gusta la fotografía, pero ante todo me gusta el libro, me gusta el formato. Sentía el olor a tinta maravilloso. Sí. Eso, ¿no te pasa que dan ganas de morderlo? De no, hecho. Y la textura. La textura, todo, los colores, el pantón, todo maravilloso. Sí. Bueno, yo creo que también es eso, pues gente que está interesada. De alguna manera son personas que se mueven en el mundo del consumo de la cultura, si se quiere. Exacto, sí. Uno diría del consumo de la cultura, bueno, y de una relación más profunda con la lectura, el libro, como dices tú, las artes en general. Entonces eso siempre yo creo que el primer paso, ¿no? Para poder acercarse a editoriales que son diferentes. Sí, obvio. Y a las editoriales en general, porque es lo que como es un contexto complejo el libro en Chile. Mónica, se nos está yendo el tiempo solo, y aparte de Instagram, por supuesto, y ahí ustedes hacen envío o hay un punto de venta donde uno puede ir. ¿Cómo es la logística? Eso depende de si están fuera, pues nosotros enviamos fuera de Chile, hemos enviado a los lugares más inverosímiles. Yeah. Mario, what the fuck. No me imagino, está buenísimo ese libro. Y además hemos participado en ferias afuera también y nos ha ido bastante bien. Fuera de Santiago también enviamos, y dentro de Santiago lo que hacemos es que nos ponemos de acuerdo con la persona, si los quiere ir a recoger, ¿no? O quiere que se los envíen, etcétera. Excelente. Mónica Salinero, teórica, investigadora y curadora, miembro del equipo Meta el Libro. Ahí está la cámara, da todas las coordenadas para que la gente que nos está escuchando hoy en Frecuencia Pública conozca esta tremenda colección dedicada a la difusión de la fotografía contemporánea chilena en unos libros preciosos. La invitación. Bueno, les invito a conocer la colección del Metalibro, una editorial independiente que se dedica a los fotolibros en Chile, y que nos pueden encontrar en Instagram. En su Instagram es Metalibro, y a partir de ahí, si les interesa, pueden pedirnos y comprar nuestros libros. Maravilloso, y súper buenos precios, ¿eh? No se espanten porque uno dice fotolibro y dice va a salir carosi, pero no, súper buenos precios. Sí. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a ti, Daniela. Muy bien, y felicitaciones por el proyecto. Y nosotros nos despedimos con música y será hasta mañana a partir de las 5 de la tarde, acá en la 94.5. Chao.